Bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos charlando hoy con Norma Morandini, que es periodista, escritora y fue senadora nacional. Norma, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, ya en la media, entrando en la tarde para mí. Norma, ¿está amenazada la libertad de expresión en Argentina? Sí, seguramente, es decir, por un lado uno creo que ha aumentado mucho la conciencia ciudadana y la conciencia de los periodistas sobre el valor de la prensa en un sistema democrático, algo que hasta hace unos años atrás no era así. A mí siempre me llamó la atención la escasa conciencia que había dentro de los periodistas de por qué estamos protegidos, no por nosotros, por lo que hacemos, la protección de la fuente, el secreto, sino por lo que hacemos, que es servir a la ciudadanía para que se cumpla el derecho de la sociedad a ser informada. Pero bueno, hace muchos años que el kirchnerismo primero sacó del medio a los medios, canceló las conferencias de prensa, la ley de acceso a la información, que es una ley sancionada en el gobierno de Macri, fue Argentina el último país de la región en tener una ley de acceso a la información. Sin embargo, la dificultad que tienen los periodistas para acceder a las fuentes, la dificultad que tienen los periodistas por la presión del poder político, que desde las máximas investiduras se hacen descalificaciones personales, se establecen discusiones, no sobre la información, sino discusiones personales de descalificación. Esto ha ido no solo amenaza a la prensa, sino que la ha distorsionado. En nuestro país, el que se confunda a los periodistas con espías es que no se termina de entender cuál es la función de la prensa en una sociedad democrática. En todo buen periodista hay un espía, es el que va y busca información que está oculta, que los poderosos no quieren que se sepa, solo que espía, ponemos entre comillas, en beneficio de la ciudadanía. Este oscurantismo, esta presión sobre los periodistas, esta utilización de la pauta oficial para tapar información, pero para convertir en propaganda con forma de información, lo que en realidad es propaganda de los gobiernos, ha degradado mucho la función y por eso aparecen los periodistas que han tenido el coraje de denunciar, pero no por denuncia política, sino porque esta es la función. Es decir, los dineros públicos, es decir, ahora cuando uno lee y se entera de lo que tenía el secretario de la expresidenta, hoy vicepresidenta, y uno es una, es decir, ese es dinero de los argentinos, eso, entonces los periodistas, esa es su función. De modo que, eh, porque esta presión política, esta descalificación, esta dificultad que tienen los periodistas para acceder a la fuente, también ha convertido a Argentina en una sociedad bastante atemorizada. Como periodista, ¿cuántas veces te ha pasado que hablas con alguien, te da una información y te dice, no, no lo publiqué? Yo digo, ¿cómo en democracia las personas, los dirigentes que tienen responsabilidad empresarial, quien tenga responsabilidad, quien tenga un lugar público en la vida colectiva, ¿por qué tiene miedo de poner nombre y apellido en lo que dice y entonces busca y le dice al periodista, no, no, no digas? Y a su vez a mí me llama mucho la atención que los periodistas todo el tiempo dicen, lo dijo mi fuente, lo dijo mi fuente. Eso no se hace porque uno investiga con fuente, establece si es verdad, si es mentira, si es un rumor, lo tira a la basura, y si es una información sabe que la va a publicar porque tiene el peso de la veracidad que él ha hecho antes para garantizar de que es una información veraz, ¿no? Entonces, me preguntaste si está amenazada. Hace mucho tiempo que en Argentina no se termina de entender, los gobernantes no terminan de entender que la prensa es inherente al sistema democrático, que el insumo
de la prensa es la libertad, no el papel, no la tecnología. Si no hay libertad, mal puede haber prensa. Y la prensa sirve a la democracia para que tengamos ciudadanos que tengan capacidad de discernimiento, que no sean manipulados, que se puedan manejar voluntariamente y no que sean acarreados o que estén acobardados, como yo siento que pasa en Argentina, que decir lo que se piensa se ha convertido en un acto de coraje y no de honestidad personal, decir, mira, yo pienso esto, contraargumentar con tu pensamiento, pero no me descalifiques diciéndome cordobés, hablas más, o gordo, o vieja, es decir, esto que lastima tanto y que imposibilita cualquier vinculación humana. Por eso hablamos de la grieta, es decir, la imposibilidad de una conversación democrática es la prueba de que no estamos pudiendo ejercer un periodismo con libertad y de manera responsable. Norma, ¿vos ves alguna diferencia en la relación del gobierno con el periodismo y los medios entre los gobiernos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández? No, porque es la misma concepción. No, yo no hago esa diferencia. El gobierno es uno solo. Yo pertenezco a una generación, ya tengo muchos años como para seguir creyendo que hay un bueno y hay un malo. Desgraciadamente, las crisis políticas de nuestro país han estado dominadas por las peleas dentro del peronismo. Yo vengo de una generación trágica, donde aquellas peleas, donde cada muerto se vengaba con otro cadáver, han pasado a tener una virulencia verbal sí, yo creo que hay responsables. Escuchaba a alguien en estos días, la función, los cargos no son de las personas. A mí me impresiona, son institucionales. Las personas cumplen con funciones, no es que llenan cargos y los cargos les pertenecen. Entonces, esto es lo que a mí me entristece, de ver cómo se ha ido degradando el debate público. Al degradarse el debate público, a las personas que hacen, dejan de ver la televisión, dejan de escuchar a los periodistas, porque hay agobio, y este es un campo orégano para que los aventureros entonces entren en los terrenos que nos pertenecen a todos, que son los bien públicos, porque ahí los periodistas vamos a tener que preguntarnos qué es una información, qué es una noticia. Que la vedette se pelee con su novio, se desnude en las redes, eso no es información. Todo lo que tenga que ver con el bien público, todo lo que tenga que ver con el bien común, como sucede ahora con el coronavirus. Esto ha puesto a prueba la obligación que tienen los gobernantes de transparentar la información. Acá en España, Sánchez daba todos los días conferencias de prensa. Primero los periodistas mandaban escrito, después los periodistas exigieron que no, preguntas preparadas no, escritas no, y se hacía de manera telemática, no sé cómo es la palabra para decirlo, es decir, a través de las videoconferencias. De modo que los periodistas no podemos resignar cuál es nuestra función. Entonces celebro que cada vez sean más los periodistas que adviertan al resto de la ciudadanía que vemos amenazada el trabajo de la prensa y sobre todo la persecución de la opinión. Creo que no se termina de entender cómo se invocan los derechos humanos, y el corazón de los derechos humanos es la libertad del decir sin ser perseguido por la opinión. Cuando se comete irresponsabilidad en lo que se dice, porque se miente, porque se incita a la violencia, ahí hay instancias de responsabilidad civil. Pero no se puede previamente impedir que las personas digan lo que piensan. Y lo que pasa en Argentina, insisto, me llama mucho la atención, hay una sociedad cobarde. Norma, ¿vos percibís que el presidente Alberto Fernández tiene un trato más duro con las periodistas mujeres que con los hombres? En las entrevistas o en las conversaciones. Sí, hay una, sí, está, bueno, yo escribí recientemente porque me impresionó cómo, decir, en varias entrevistas, bueno, pasó con lo de Cristina Pérez, pasó con Geuna, y ayúdame con los apellidos. Silvia Mercado.
Sí, sí, pero el de TN, en la entrevista, había como un paternalismo, ¿no? Ujú. Que eso también es una actitud del hombre que protege a la mujer, pero que también le puede decir no seas ignorante, no entendés, como pasó con el caso de Silvia Mercado, o como pasó, es decir, esta actitud como de superioridad, ¿no? No entendés, no sabés de lo que estás hablando, anda a estudiar, leé la Constitución, y eso es no respetarse a sí mismo, no respetar la investidura. Es decir, yo entiendo que en el caso del presidente Fernández, que ha sido un hombre que cultivó mucho la amistad con los periodistas, en los periodos más duros del combate de la batalla, de todas las batallas, el combate por la ley de medios y demás, ha sido un hombre que ha cultivado mucho la amistad de los periodistas. Y con los periodistas no hay que ser amigos, con los periodistas hay que ofrecer lo que necesita un periodista, y a su vez los periodistas también no pueden caer en la tentación de ser amigos de los funcionarios. Podés tener buen trato, tener simpatía y demás, pero esa promiscuidad que ha llevado a algunos periodistas a convivir con los funcionarios, después los funcionarios cuando son criticados se sienten traicionados como amigos. No, los periodistas no son amigos de los funcionarios. Te acercas a un funcionario para que ese funcionario te dé información. Como en esas épocas estaba cancelada la información, se propició mucho ese hablar por atrás, no digas que yo te dije, porque al final, cuando los periodistas dicen, me lo dijo la fuente, es decir, es una fuente interesada, siempre es alguien de un partido para decir cosas que dentro del partido no se dicen. Entonces se ha distorsionado mucho lo que es una conversación democrática, el papel de la prensa en una sociedad democrática, ¿para qué sirve? Y sobre todo el respeto que tienen que tener los gobernantes, los funcionarios, con aquel que viene a reclamar por el derecho de la ciudadanía, que es la información. Vuelvo a esta idea. ¿Qué es la información? Todo lo que tenga que ver con los dineros públicos, todo lo que tenga que ver que afecte la vida de las personas, todo lo que tiene que ver que hacen con el dinero de las jubilaciones. Todo eso es la información, y para eso está el periodista, porque el ciudadano no puede ocuparse de eso, pero sí tiene derecho a tener información. Norma, muchas gracias. Hablábamos con Norma Morandini, periodista, escritora, ex senadora nacional. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito, y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones, charlando hoy con Diego Tártara, director de tecnología de Globant. Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Diego, el teletrabajo existe ya desde hace mucho tiempo. Con la cuarentena, la pandemia, se aceleró la incorporación porque no había más remedio que seguir trabajando y hacerlo desde casa. ¿Ese teletrabajo más extendido llegó para quedarse o vamos a volver a alguna normalidad anterior con una combinación de presencialidad, teletrabajo y demás? Y yo creo que hay signos muy, muy claros de que, no quiero decir que llegó para quedarse en un sentido absoluto, como por ahí es hoy en día, ¿no? Donde tenemos la obligación, pero sí definitivamente ha cambiado las reglas del juego. Creo que pruebas muy fuertes de que ese es el caso es que empresas muy tradicionales, como ser los de servicios financieros, han adoptado este modelo, pero no solo adoptaron este modelo, sino que ya salieron a comunicar o licencias extendidas para continuar con el teletrabajo independientemente de los permisos de volver a la normalidad.
y algunos incluso a la adopción de este modelo a futuro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el CEO de Morgan Stanley, una empresa recontra tradicional, salió a comunicar algo muy interesante que dijo, parece que ya no vamos a necesitar edificios para miles de personas. JP Morgan extendió la licencia para trabajar desde los hogares hasta fin de año, y incluso hubo compañías que, ya siendo tecnológicas por ahí, compañías que están más acostumbradas a esto, como Twitter y Facebook, que van a promover de acá a futuro un escenario de trabajo desde la casa. Ujú. ¿Y cuál es el balance ideal? Imagino que depende también de la actividad, del sector, del negocio, pero ¿cuál es el balance? Porque en definitiva el teletrabajo evita el transporte, desplazamientos, un montón de cuestiones, pero también las reuniones presenciales, cara a cara, la gestualidad, el compartir espacios para los seres humanos también es fundamental. ¿Cuál es ese balance ideal? Totalmente. Yo creo que nosotros estábamos muy acostumbrados a lo que en el mundo se llama la centricidad en la oficina, ¿no? Uno considera el trabajo, la oficina como espacio físico de trabajo, incuestionable, independientemente de cómo se ve tu agenda diaria, qué es lo que tenés que hacer. Definitivamente la presencia cambia ciertas reglas del juego y la tecnología trata de achicar esos gaps e incluso en algunos casos mejorarlos. Pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con eso. Y te voy a poner ejemplos, o por ahí un ejemplo me gustaría destacar que me parece uno de los más importantes y los que estamos tratando de cuidar mucho. Gran parte de lo que es el progreso y el proceso de aprendizaje en el trabajo, en un puesto de trabajo, viene básicamente de tu compañero de trabajo, de tu líder, etc. En esa situación, la gente tiende a realizar un trabajo per se y ser supervisado, ayudado, etc. Y eso es el proceso de aprendizaje, casi informalmente sucede, ni siquiera es que está escrito. Por ejemplo, nosotros tenemos infinidad de gente que trabaja en proyectos, desarrolladores, diseñadores, testers, etc. Y la metodología típica, vos lo ves en la oficina, es gente que está en su puesto de trabajo, pero constantemente ves líderes, compañeros, levantándose y frente a la misma pantalla discutiendo respecto de lo que están haciendo, del resultado de ciertas cosas y demás. Ese proceso de aprendizaje no está formalizado como un requerimiento específicamente, y es muchas veces algo que no tomamos en cuenta. Decimos, bueno, la gente está trabajando desde la casa y hoy tiene las capacidades funcionales de hacerlo. Puedo loguearme, puedo entrar al sistema, etc. Pero ese vínculo desapareció. Y eso trae consecuencias bastante graves en la velocidad de desarrollo de la gente. Y eso es algo que las compañías tienen que tener en cuenta. Eso es uno de los ejemplos. Definitivamente, cosas que vos mencionaste, el estar presencial, el poder leer gestos, cambia las dinámicas de reuniones. Y después hay algo que nosotros llamamos el war room o la sala de guerra, que es que cuando realmente hay que atacar un problema y demás, hay una metodología que es, vamos todos, nos metemos en una sala y nos ponemos a dibujar en un pizarrón y demás. Realmente Zoom permite eso, hay otras herramientas, hay muchas herramientas que nos permiten hacerlo, pero la dinámica cambia y hay que adaptarse a eso y hay que entender que cambia. Me parece que lo importante acá no es resignarse, pero tampoco olvidarse, ¿no? La dinámica cambia y tenemos que cambiar nosotros para adaptarnos un poco a eso. Uh-huh. Ustedes en Globant vienen hablando de colaboración aumentada, ¿sí? ¿Qué es eso? Colaboración aumentada es el uso de tecnología para mejorar las capacidades humanas, en especial a las que tienen que ver con dinámicas de equipo, por ejemplo. Entonces es agarrar... en realidad se basa en varios pilares. Uno que tiene que ver organizativo. En la compañía, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama el organigrama invertido, ¿no? Entendemos que el valor que la compañía brinda hacia nuestros clientes y hacia el usuario final está en la periferia, y donde más sucede es en la periferia. O sea, no está en nuestro SEO, definitivamente, sino está en la persona que le está brindando servicios directamente a nuestro cliente. Esos son los equipos. Entonces, en realidad entendemos el resto de la compañía como un soporte de esos equipos, para que esos equipos maximicen su capacidad de trabajo, que tengamos las mejores herramientas, las mejores condiciones para que esos equipos realicen su trabajo. Y ese es nuestro trabajo. Eso por un lado.
Por otro lado, también diseñamos y creamos herramientas que aumentan las capacidades para el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que desarrolla y desarrollamos una herramienta que se llama Augmented Coding o Augmented Development, que básicamente lo que busca es ayudar a un desarrollador a moverse en una base de código en su día a día de trabajo mucho más ágilmente y a ser mucho más productivo. Y así estamos desarrollando otras herramientas como por ejemplo asistentes para el reclutamiento, o sea, herramientas basadas en inteligencia artificial para ayudar a detectar gente con perfiles que son compatibles con el ADN de nuestra compañía. Y de hecho, que se pueden programar y se pueden aprender y pueden sufrir un proceso de aprendizaje para adaptarse a otras compañías también. De eso se trata básicamente y es un proyecto que intenta mostrar hacia dónde vamos, ¿no? Es un recorrido de madurez de la compañía para posicionarnos en el mercado como los líderes. ¿Cómo se incorporan esas herramientas y esos principios organizacionales nuevos a una empresa sin dejar de ser humana esa empresa, sin dejar de tener las características que tenemos los seres humanos? Es decir, obteniendo las ventajas de la mayor productividad, por ejemplo, de la mejor organización, pero a la vez diciendo, bueno, somos Juan, Pedro, Santiago, hacemos esto, nos organizamos de esta manera. Porque suena un poco fuerte cuando uno habla de machine learning o de incorporación de tecnología, suena a autómatas, ¿no? Sí. Mira, está buena la pregunta y creo que incluso el nombre de lo que estamos haciendo de alguna manera te lo responde, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos justamente es aumentar las capacidades humanas, no es reemplazarlas, es aumentarlas. Entonces, básicamente yo quiero hacer que una persona sea mucho más productiva. ¿Y cómo se vuelve más productiva? Y que no tenga que cuidar aspectos que son detalles repetitivos, etc. Y hacia ahí va las partes quizás automatizables. ¿Dónde te ayudo yo? Si tenés que revisar 10 alternativas, te las filtro y te digo, estas son las 3 más probables. Te ayuda a acelerar procesos de toma de decisiones, a encontrar la información que buscas, a conectarte mejor dentro de la compañía, a ayudarte a entender quién dentro de la compañía te puede ayudar y tiene la misma problemática que vos. Va hacia eso. En realidad, no intenta opacar para nada. Yo creo que todo lo contrario, muy por el contrario, busca potenciar eso, busca que la gente esté dedicada a hacer las tareas más humanas y menos mecánicas. ¿Qué países o qué sectores están, cómo decirte, están aprovechando mejor estas ventajas? Y te lo planteo con un par de ejes que por ahí pueden ser interesantes. Por el lado de la facilidad regulatoria, por ejemplo, para incorporar, para explorar, para, nada, ser flexibles. Y por el otro lado, por el lado educativo, para prepararnos, para preparar a los más jóvenes, a los profesionales, a los universitarios, a incorporarse a este mundo. Bueno, la verdad que el outlook, la visión mundial, hoy le está poniendo mucho foco y haciendo mucho hincapié en los sectores tecnológicos. Hoy hay una movida bastante fuerte en cuanto a educación hacia lo que se llama STEM, ¿no? Las ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a las ciencias duras, que básicamente son las que apalancan el desarrollo tecnológico. Y voy mucho más allá de lo que, obviamente, software, hablo de tecnología en general, biotecnología, por ejemplo, y demás. Hoy se está haciendo mucho hincapié porque gran parte del futuro se entiende que está construido en base a eso. Y de hecho, ese rubro básicamente es un rubro de plena ocupación. Es un rubro, como el rubro donde se mueve Globant, es de plena ocupación. No hay gente desempleada, no hay gente capaz desempleada, básicamente. Entonces el mundo requiere más. Distintos países obviamente lo hacen de maneras distintas. Los países más desarrollados lo entendieron muy claramente y están invirtiendo muchísimo. Otros en vías de desarrollo han creado un cambio fenomenal en los últimos años. India es un caso, por ejemplo, que ha invertido un montón hacia ahí. Israel, que hoy se ha vuelto, creo yo, uno de los lugares respecto de tecnología y de innovación, se ha vuelto, es increíble en Israel. No me acuerdo, pero hay una métrica que es de
el número de patentes por habitante, Israel es la número 1, es tremendo lo que han invertido, todo bien impulsado en base a educación. La realidad es que la educación es lo primero que vos atacás para poder tener capacidad en ese segmento. Argentina tiene muy buena calidad educativa, pero como ya todos sabemos, el problema que tenemos es que tenemos pocos estudiantes recibidos, y tenemos una alta tasa de deserción, y quizás ingeniería ninguna, o sea, si vos mirás las 10 carreras más elegidas, no entran dentro del grupo de tecnología, y me parece que estamos fallando en esos dos aspectos principalmente, ¿no? En incentivar al segmento muy fuertemente, incentivarlo muy fuertemente, y por otro lado también en lo que es educación, tratar de mejorar lo que es la tasa de deserción. ¿Por qué acá se reciben, o sea, hay más estudiantes universitarios que en Brasil, pero se recibe la mitad nada más? Entonces, nada, creo que viene por ahí el tema. Diego, muchas gracias. No, por favor, José, gracias a vos. Hablábamos con Diego Tártara, director de tecnología de Globant.